Mi nombre es Hallie Mercer y si hay algo que he aprendido sobre la familia es esto. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero el ego es más espeso que ambas. Cada año mi madre insiste en que volvamos todos a casa para la cena de Navidad, hermanos, cónyuges, hijos, todo el brillante paquete disfuncional, y cada año lo soporto como si fuera una sala de juntas llena de ejecutivos engreídos tratando de superarse mutuamente, solo que esta vez las bromas no fueron tan sutiles. Así que, Hallie, dijo mi cuñado, ya con 2 copas encima, ¿sigues con esos pequeños proyectitos secundarios en línea? Sonreí, aunque se me encogió el estómago. Dirijo una empresa de tecnología logística, respondí con calma. Ah, claro, se rió mirando alrededor de la mesa. Ahora es una jefa, gente, estallaron las risas, incluso mi madre esbozó una media sonrisa antes de estirar la mano hacia los panecillos. Fue entonces cuando oí abrirse la puerta principal, una ráfaga de aire frío barrió el comedor y, con ella, un hombre con un abrigo gris pizarra. Todos se giraron, me levanté lentamente, mis ojos se abrieron de par en par. ¿Lucas? Él me asintió y luego miró la mesa. Lo siento, llego tarde, dijo. ¿Les importa si me siento aquí? Acercó la silla a mi lado y, así sin más, la sala se quedó en silencio. No siempre había sido así, hubo un tiempo en que mi familia realmente me escuchaba, cuando sacaba sobresalientes, tenía un trofeo de debate en una mano y una carta de beca en la otra, yo era la chica que prometía, la que iba a hacer algo grande, y lo hice, solo que no de una manera que ellos entendieran. Después de la universidad, acepté un trabajo bien remunerado en un banco corporativo, ascendí rápidamente y renuncié a los 2 años, odiaba cada minuto, los cubículos, el teatro de la actuación, las reuniones vacías, me marché con algunos ahorros, el alma agotada y una idea audaz, una plataforma de optimización logística que las pequeñas empresas pudieran permitirse. Comenzó con noches largas, contratos como freelance, cenas de ramen y un socio de negocios que creía en mis hojas de cálculo más que yo. Ahora, 7 años después, teníamos un equipo de 22 personas, 6 cifras de ingresos mensuales y una reputación discreta en el espacio B2B, pero para mi familia yo seguía jugando a ser empresaria. Chloe acaba de ser ascendida a vicepresidenta ejecutiva, dijo mi madre radiante esa noche, señalando con su copa de vino a mi hermana mayor. Chloe se encogió de hombros, la falsa modestia irradiaba de sus pendientes de perlas. Es solo regional, nada enorme. Aún así, continuó mamá después de 3 hijos y llevar una casa, es impresionante, no todo el mundo puede equilibrar el trabajo de verdad y la vida de verdad. Todos me miraron como si hubieran recibido una señal, sonreí y di otro sorbo de agua, nadie preguntó qué había estado haciendo, nunca lo hacían. Este año casi no vengo, tenía todas las razones para saltármelo, plazos de clientes, contratos con proveedores, auditorías de fin de año, pero mamá llamó la semana pasada y dijo, simplemente no sería Navidad sin todos ustedes aquí, aunque estén ocupados con lo que sea que hagan. Su voz se desvaneció de la misma manera que siempre lo hacía cuando hablaba de mi trabajo, vaga, insípida, como si vendiera calcetines en Etsy o diera clases de yoga por Zoom en un sótano, pero la culpa es una moneda de cambio poderosa en mi familia. Así que empaqué una botella de vino, compré un suéter de color neutro y me prometí que mantendría la cabeza agachada y la boca cerrada. En cuanto entré en la casa, fue un déjà vu, la voz de mi padre retumbaba desde el televisor de la sala, discutiendo sobre quarterbacks. Chloe ya estaba en la cocina, dirigiendo a los camareros como generales en guerra. Mi hermano Nate llegó tarde, como de costumbre oliendo a colonia cara y a viajes de negocios. Dejé el vino en la encimera, recibí un abrazo que se sintió más como un cacheo y fui sentada rápidamente en el extremo más alejado de la mesa del comedor, junto al perchero y la mesa de los niños. Nadie preguntó de dónde había venido, nadie preguntó nada en absoluto. La cena comenzó con la bendición y terminó con pullas, suaves al principio. Así que sigues trabajando desde cafeterías, debe encantarte no tener jefe. Luego el tono cambió como siempre lo hacía una vez que el vino empezaba a correr, querían actualizaciones, no por curiosidad, sino por costumbre, por jerarquía. Así que, Hallie, había preguntado mi hermano Nate antes de la interrupción, ¿qué haces exactamente en tu día a día? Superviso las operaciones de nuestra plataforma logística, dije con calma, implementación de clientes, arquitectura de sistemas, análisis. Eso suena complicado, sonrió, pero bueno, mientras seas feliz, ¿verdad? Esa era su frase favorita, mientras seas feliz, el beso de la muerte pasivo-agresivo, la frase que la gente dice cuando cree que has desperdiciado tu vida pero no quiere discutir en la mesa. Todos se rieron de nuevo. Ese fue el momento en que entró Lucas.
Lucas Warner no encajaba en casa de mi madre, no porque no fuera bienvenido, mi familia ni siquiera lo conocía, sino porque hombres como Lucas pertenecían a las salas de juntas, no a los comedores que todavía tenían carteles de vive, ríe, ama en la pared. No era ostentoso, solo agudo, abrigo de lana gris, suéter azul marino, ojos tranquilos que escaneaban una habitación como si estuviera constantemente evaluando riesgos. Dejó su maletín de portátil a mi lado, asintió hacia la mesa y dijo con una confianza sin esfuerzo: no quise entrometerme. Hallie y yo teníamos unos cuantos asuntos de fin de trimestre que estábamos sincronizando, espero que no haya problema con que me pase. Mi madre parpadeó como si alguien acabara de hablar mandarín. Mi hermano, de hecho, se enderezó. Claro, dijo mamá, parpadeando rápidamente, eres un colega. Lucas sonrió cortésmente, algo así, me miró, ¿puedo sentarme aquí? Asentí. Por favor. Se sentó a mi lado, fue entonces cuando el ambiente cambió. ¿Conocen ese silencio que ocurre justo antes de que estalle una tormenta, esa pausa pesada que se asienta en el pecho? Eso fue lo que cubrió la mesa. Chloe parecía estar tratando de ubicarlo, Nate parecía haber tragado un limón, yo no dije nada, no necesitaba hacerlo. Lucas abrió su portátil, revisó algunos archivos y giró la pantalla hacia mí. Estos son los ajustes finales para el lanzamiento de Northline, marqué 2 zonas rojas en Georgia. Pensé que querrías aprobar la ruta alternativa antes de que lancemos algo en vivo. Asentí. Eso es lo que esperaba revisar esta noche. Nadie habló, incluso los niños en la mesa pequeña estaban callados. Chloe se inclinó hacia adelante. Lo siento, ¿Northline como Northline Frat? Lucas levantó la vista. Sí. ¿Estás con ellos? Yo los dirijo. Otro silencio. Nate se atragantó ligeramente con su bebida. ¿Es usted Lucas Warner, el CEO? Lucas no parpadeó. Lo soy. Mantuve mi rostro neutral, por dentro podía sentir mi corazón latiendo fuertemente, no porque estuviera nerviosa, sino porque había pasado años dejando que estas personas pensaran que estaba por debajo de ellos, y ahora el hombre más poderoso con el que trabajaba acababa de entrar en su pequeño mundo curado y se había sentado a mi lado. Chloe parecía azorada. Yo acabo de leer sobre su OPI el mes pasado. Lucas sonrió. Eso fue un esfuerzo de equipo, no podría haberlo hecho sin la estrategia de operaciones de Hallie. Ella es la razón por la que nuestra tasa de rotación bajó por debajo del 1,8% el trimestre pasado. No lo dijo para impresionarlos, lo dijo porque era verdad. Nate nos miró a los dos como si estuviera viendo un partido de tenis que no podía seguir. Mi madre apretó su servilleta un poco más fuerte. Mi padre se aclaró la garganta, pero no habló. Lucas se volvió hacia mí de nuevo. También tu presentación del jueves pasado, el equipo de Singapur dijo que es el mapeo de procesos más optimizado que han visto de cualquiera de nuestros líderes norteamericanos. Gracias, dije simplemente, me alegro de que funcionara. Chloe intentó recuperarse. Eso es. Wow, así que Hallie, ¿cuál es tu papel otra vez? Lucas respondió antes de que yo pudiera. Es nuestra directora de operaciones y la mejor con la que he trabajado. Lo dijo sin adornos como si fuera un hecho porque lo era, no me regodeé ni siquiera sonreí, solo asentí y volví a la pantalla, revisando las rutas alternativas marcadas, business as usual, que lo asimilaran. El resto de la cena transcurrió con una cortesía aturdida, nadie hizo otra broma, nadie preguntó por mis pequeños proyectitos secundarios, de hecho, nadie me preguntó nada en absoluto, y yo estaba perfectamente bien con eso. Después de la cena, la familia se fue yendo a la sala como de costumbre, algunos tomaron café, otros se acomodaron para quejarse de los retrasos en los aeropuertos o del coste de la gasolina, pero el habitual bullicio estaba silenciado ahora, amortiguado por la presencia del hombre del abrigo gris que de alguna manera había puesto patas arriba nuestro guión familiar sin levantar la voz una sola vez. Lucas se quedó a mi lado, todavía trabajando en algunos archivos, su tono tranquilo y concentrado. Hablamos de estrategia, zonas de despliegue, brechas de contratación. Probablemente sonó a galimatías para todos los demás, pero para mí era paz, era fluidez. Era la primera vez que me sentía reconocida en esta mesa. Chloe se acercó, café en mano, y se paró detrás del sofá como si intentara unirse casualmente a una conversación a la que no había sido invitada. Así que, ¿cómo se conocieron ustedes dos?, preguntó. Lucas levantó la vista de la pantalla.
Nos conocimos en una cumbre regional de logística hace 5 años. Yo estaba hablando sobre sistemas de cumplimiento escalables, Hallie estaba desmantelando mi modelo en la sesión de preguntas y respuestas. Me reí suavemente. Me llamaste problemática educada. Lo eras, sonrió, pero también tenías razón, y no fui demasiado orgulloso para admitirlo. Chloe se rió incómodamente. Wow, no tenía idea de que estabas tan involucrada en cosas de la industria, Hallie. La miré. Nunca preguntaste. Ella parpadeó, luego dio esa sonrisa tensa que la gente usa cuando se siente acorralada. Bueno, me alegra ver que te va bien. Lucas levantó una ceja. Le va más que bien. Le di un pequeño empujón con el codo. No lo hagas raro. En absoluto, dijo girando ligeramente el portátil para que yo pudiera seguir editando, te has ganado cada palabra. Detrás de ella, Nate estaba en su teléfono susurrando algo a su esposa. Capté a mi madre mirándome, su expresión tensa como si estuviera rehaciendo la jerarquía familiar en su cabeza y no le gustara lo que veía. Lucas finalmente se levantó para irse, tenía otra parada que hacer y no quería quedarse más de la cuenta. Mi madre lo acompañó a la puerta, de repente amable, preguntando por su viaje, el frío, si quería llevarse un trozo de pastel para el camino. Él declinó con modales perfectos, estrechó manos por toda la sala y cuando llegó a mi padre dijo, tiene a alguien muy aguda en su familia, espero que lo sepa. Mi padre dio un asentimiento rígido. Estamos aprendiendo, supongo. Lucas se volvió hacia mí por última vez. Avísame cuando termines de revisar esas zonas rojas, retendré el lanzamiento de la actualización hasta que tenga noticias tuyas. Lo haré, gracias por venir. Sonrió, hizo un pequeño saludo a la sala y se marchó. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la sala exhaló, y luego, como un reflejo, las preguntas llegaron en cascada. Espera, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con él? ¿Está casado? ¿Vuelas mucho a Singapur? No respondí, no porque no quisiera, sino porque no les debía respuestas. Ya no, en su lugar, volví a la mesa del comedor y recogí mi portátil, cerrándolo lentamente, me moví por la sala con una facilidad practicada, recogiendo lo mío, dándoles tiempo para asimilar la nueva versión de la realidad que acababan de recibir. Mamá volvió a la sala, alisando su suéter como si intentara quitar arrugas de lo que acababa de ocurrir, se aclaró la garganta. Hallie, ¿por qué nunca nos dijiste? Mi voz salió firme. Lo hice, simplemente no escuchaste. Ella se encogió ligeramente, no porque yo hubiera gritado, sino porque no lo hice, porque lo dije claramente, con calma, y eso lo hizo más difícil de negar. Chloe habló después, más suave que antes. No quisimos hacerte sentir invisible. Me volví hacia ella. No me hiciste sentir invisible, simplemente actuaste como si no valiera la pena prestarme atención a menos que tuviera algo que demostrar. Nate se removió en su asiento. Vamos, eso no es justo, somos familia. Exacto, dije, y se supone que eso significa algo, pero cada vez que venía aquí, estaba claro que no encajaba en su idea de éxito, así que dejé de hablar de lo que hacía, no porque no estuviera orgullosa, sino porque me cansé de que se rieran de mí personas que nunca habían pedido detalles. Nadie tuvo una respuesta. Cogí mi abrigo del perchero del pasillo, deslizándolo sobre mis hombros. Me detuve un segundo, no porque no estuviera segura, sino porque quería recordar este momento, el silencio, la quietud, la realización que se extendía por los rostros que durante tanto tiempo se habían negado a verme con claridad. No lo traje aquí para impresionarlos, dije. Lucas vino a dejar trabajo, eso es todo, pero quizás la próxima vez que desestimen el trabajo de alguien en esta mesa, lo piensen 2 veces. Y entonces caminé hacia la puerta principal. Después de que Lucas se fue, las preguntas llegaron como una suave emboscada. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con él? ¿Hablas con él con regularidad? Espera, ¿cuál es tu cargo otra vez? No eran realmente preguntas, eran intentos de rebobinar el tiempo, de reformular las suposiciones que habían construido sobre mí en algo que coincidiera con lo que acababan de presenciar. No me involucré. Había pasado demasiado tiempo tratando de ser escuchada en esta casa, demasiado tiempo suavizándome para no parecer presumida o demasiado intensa o demasiado ambiciosa. Lucas había dicho más en 5 minutos de lo que a mí se me había permitido decir en 5 años. Me moví discretamente por la sala, cogiendo mi portátil, guardándolo de nuevo en su estuche. Nate seguía enviando mensajes a alguien, Chloe le susurraba a su marido, oí palabras como OPI y operaciones en Singapur, como si fueran conceptos completamente nuevos que acababan de descubrir.
Mamá estaba en la cocina, de espaldas a mí, las manos hundidas en el agua de fregar, restregando como si le diera un propósito. Me quedé en el umbral y la observé por un segundo, sus hombros estaban rígidos, no de ira, sino de incomodidad, di un paso hacia adentro, ella no se giró. Simplemente no lo sabía, dijo finalmente, no me di cuenta de que era real lo que estabas construyendo. Nunca preguntaste, dije. Ella se giró entonces con la toalla en la mano, goteando jabón. Nunca explicaste. Lo hice, dije, cambiaste de tema. Me miró fijamente durante un largo momento. Sabes que no quise hacerte sentir pequeña. Lo sé, dije, pero lo hiciste de todos modos. Silencio de nuevo, pero esta vez no quedó suspendido, aterrizó. Supongo que pensé que solo estabas descubriendo cosas, dijo como una fase. Estaba descubriendo cosas, dije, así es como se ve construir algo, es desordenado, es incierto, no viene con títulos, ni garantías, ni bonificaciones de vacaciones, pero es trabajo de verdad y merece respeto. Ella asintió lentamente. Entonces, ¿por qué nunca me dijiste lo herida que estabas? Porque sabía que dirías eso, que no quisiste, que simplemente no lo sabías, y estaba cansada de tener que demostrarle a mi propia familia que mi vida era válida. Un largo suspiro escapó de sus labios. Estoy orgullosa de ti. Yo también estoy orgullosa de mí, dije, pero ya no vine buscando eso. Salí de la cocina y cogí mi abrigo del perchero, me había puesto el suéter neutro a propósito, algo discreto, inofensivo, apropiado, que gracioso como eso reflejaba cómo solía moverme por esta casa, siempre tratando de no ser demasiado. Mientras abría la puerta, Chloe llamó desde la sala. ¿Te vas? Sí, dije sin girarme. Vuelo temprano, intervino Nate. Clase ejecutiva, supongo. Miré por encima del hombro. No, en jet de la empresa. Él se rió, pero la risa se le murió en la garganta cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando. ¿En serio? Lo miré a los ojos. ¿En serio? La sala se quedó en silencio de nuevo. Salí, el frío me abofeteó para despertarme de la mejor manera, fresco, limpio, honesto. Mientras llegaba al coche oí abrirse la puerta detrás de mí, me giré para ver a mamá parada en la entrada. ¿Volverás el año que viene?, preguntó. No respondí de inmediato. Solo si no soy el chiste en la mesa, dije, solo si ser yo misma es suficiente. Ella asintió, no rápidamente, sino con sinceridad. Entré en el coche y me alejé de la casa a la que solía esforzarme tanto por pertenecer, y por primera vez, no sentí que dejara atrás nada por lo que valiera la pena encogerme. Esa noche, al alejarme de la casa de mi madre, no me sentí triunfante, no me sentí engreída, ni justa, ni siquiera satisfecha, me sentí libre, no de la manera dramática de un final de película, no como alguien que escapa del cautiverio, simplemente libre en el sentido tranquilo, como si finalmente hubiera soltado un peso que había olvidado que cargaba durante la mayor parte de mi vida adulta. Había seguido dando vueltas alrededor de esa mesa de la cena esperando que algo cambiara, esperando que quizás este año preguntaran cómo iban las cosas y realmente les importara la respuesta, esperando que fueran curiosos, no críticos, esperando que celebraran mi trabajo, incluso si no lo entendían completamente, pero año tras año el mensaje era el mismo, no eres una de nos. Otros, no eres lo suficientemente exitosa en las cosas que importan, no eres estable, no eres tradicional, no eres real, así que me encogí, suavicé mi voz, redondeé los bordes afilados de mi ambición. Conté historias más pequeñas para que no se sintieran amenazados, y los dejé reír, pensando que quizás mantener la paz era más importante que mantener la verdad, pero la verdad no permanece en silencio para siempre. A veces, entrevistiendo un abrigo gris, abre un portátil, te llama por tu título frente a las mismas personas que intentaron borrarlo, y de repente el silencio se convierte en poder. Esa noche no recuperé nada, lo revelé, siempre había sido suficiente, siempre había sido competente, siempre había estado construyendo algo real, simplemente no habían estado listos para verlo, ahora lo están, y elijan o no respetarlo, ya no necesito su permiso para existir plenamente. El éxito no necesita aplausos, no necesita permiso, a veces solo necesita que lo dejen en paz el tiempo suficiente para que tome su forma completa, y a veces la verdadera victoria es no necesitar explicarlo de nuevo.